Teresa. Vale, pues yo soy Teresa, soy psicóloga infantil y bueno, llevo, pues no sé, creo que 15 años ya, bueno, pues acompañando a familias, ¿no? En lo que es la crianza, en los procesos de crianza, en el día a día, en lo que ocurre en el día a día, ¿no? Hubo un momento en el que me dedicaba a terapia, pero ahora acompaño más a las familias porque creo que un poco está ahí la base, no creo, no, estoy convencida de que la etapa 0-3 es una etapa muy complicada en la que hay muchas dudas, en la que, bueno, pues al final muchas veces tenemos tanta información de tantos sitios, hay muchísimos opinólogos y bien intencionados, por supuesto, pero no siempre a lo mejor van en consonancia con lo que nosotros queremos, con lo que nosotros deseamos y bueno, pues yo intento, mi filosofía un poco es yo te acompaño, pero te acompaño en lo que tú necesitas, ¿no? No es tanto en lo que yo crea o deje de creer, sino un poco en lo que se ajusta más a tu línea de vida, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Que es súper importante. Además, es que lo que tú decías, los 3 primeros años de vida son muy complicados. Sobre todo el primero es muy duro, pero todos los siguientes es un montón de cambios, un montón de cosas y sí que necesitamos muchas veces apoyo. O sea, que tu trabajo es súper necesario. Sí. Bueno, yo que soy mamá, porque eso tampoco lo he dicho, soy mamá de 3, entiendo esa parte de la necesidad de tener a alguien, ¿no? Con el que apoyarte, esa tribu de personas con las que te puedas rodear, que te puedas sentir simplemente escuchada, ¿no? Dentro de que puedan estar más o menos de acuerdo, pero escuchada, ¿no? Y si además tiene la carga de un profesional que tiene una base, bueno, pues que no solamente su opinión en base a lo que ha vivido, ¿no? Yo uno un poco esas dos cosas, mi experiencia como mamá, Claro. junto con la parte profesional, que me parece muy importante para poder tener un criterio en condiciones, ¿no? Entonces, estas dos cositas se unen y creo que es un buen tándem, o por lo menos a mí y a las personas que me acompañan les funciona, que es lo importante. Sí, porque muchas veces desde la parte profesional hay cosas que no has vivenciado y te quedas a medias y todo lo contrario. Desde la parte sin profesional, a veces no lo vemos todo claro, lo vemos más desde la emoción, ¿no? Desde nuestra propia experiencia. Exacto, ahí está la cosa. Bueno, pues si te parece, venga, vamos. Hablamos de rabietas. Sí, y límites. Exacto. Es un temazo. Es el temazo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es una de las cosas por las que más consultan los papás. Es un tema que preocupa mucho porque en determinadas situaciones, bueno, pues puede resultar muy llamativo la rabieta o el desborde. Yo, más que rabieta, siempre hablo de desbordes emocionales. ¿Por qué? Porque no solamente está la rabia o el enfado o también puede ser un desborde emocional pues de tristeza, de cansancio, es decir, hay muchas necesidades detrás, ¿no? Que pueden estar afectando a la manera en la que nuestros peques reaccionan. Entonces, hay que tener muy, muy claro cuáles son las necesidades que hay que cubrir en la infancia para saber si en ese momento de desborde emocional mi peque está o no reclamando algo que yo, pues porque no sé o por desconocimiento o porque, bueno, el día a día a veces es un poco así, no estoy cubriendo, ¿no? Entonces, esto es importante, es como el primer tip que habría que dar, ¿no? Fíjate qué necesidad detrás no está cubierta, pero para eso hay que saber cuáles son las necesidades que un peque tiene a determinadas edades. Otra de los mitos, por decirlo de alguna manera, que hay en cuanto a estos rabietas o desbordes emocionales es que son típicas de la etapa de 2 años, ¿no? Sí y no. Es decir, es verdad que a los 2 años se acentúan mucho por una serie de características que hay por la edad, es decir, por el periodo en el que están los peques, porque realmente a los 2 años, bueno, pues es una etapa en la que empiezan a explorar el mundo, empiezan a querer poder hacer más cosas de las que en realidad físicamente y emocionalmente pueden, porque todavía no tienen un lenguaje y a veces no les entendemos, pero ellos tienen muy claro lo que nos quieren decir y entonces pues esa manera, ¿no? Hay muchos factores que están influyendo y en esa etapa es como que son como más llamativas, son más curiosas o más habituales, por decirlo de alguna manera, pero pueden empezar un poquito antes, pueden darse al año y medio y, mejor dicho, nos podemos encontrar rabietas pues a los 5, a los 6, a los 8 y a los 30. Lo que pasa que nosotros, los adultos, las rabietas adultas,
tendríamos que saber manejarlas de otra manera, porque ya nuestro cerebro está preparado para tener una serie de herramientas que nos ayuden a gestionarla de una manera distinta. Porque este es otro punto importante que hay que trabajar, que es el tema del cerebro, de qué le pasa a nuestro cerebro, qué estructura, ¿no? ¿Qué está ocurriendo ahí dentro para, bueno, pues para que mi hijo reaccione siempre de esa manera, o para que no sea capaz de entender lo que le estoy diciendo, o para que, bueno, pues para que un psicólogo como yo te diga la silla de pensar no vale, o no estés dándole la charleta porque no te está entendiendo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Ahí está un poco la base, ¿no? El saber todo esto. Dime. Eso es fundamental. Sí. Porque cada vez hay más conciencia de la parte emocional de los niños, pero muchas familias todavía la parte más neurológica, la parte más de formación cerebral, no tienen esa información y no entienden qué está pasando en el córtex del peque. Claro, exacto. Y creo que eso es la base para entender cómo trabajar y cómo funcionar ante una explosión emocional como puede ser una rabieta. Aparte de que te puede dar mucha tranquilidad entender que hay una parte que no está desarrollada todavía, que hay una parte en la que coge el poder, ¿no? Y secuestra al resto, aunque no es puramente así, pero bueno, una manera de entenderlo, sí que a mí me daría mucha tranquilidad, ¿no? El poder decir, bueno, es que por mucho que yo me empeñe en esto, mi peque no está preparado todavía para esto, tengo que buscar otra estrategia diferente, tengo que hacerlo de otra manera, ¿no? Entonces es verdad que es una etapa muy, muy emocional. Hay que saber cómo trabajar esta emoción y cómo no engancharnos en esa emoción, porque lo que ocurre a veces en muchas ocasiones es que el adulto se engancha en esa emoción pues por cansancio, porque ya no puede más, porque ya no sabe, porque no tiene estrategias y porque al final yo siempre digo que venimos con una mochila, ¿no? De nuestra vida, va ahí cargando y tal y como nos lo gestionaron a nosotros cuando éramos pequeños, pues bueno, eso son como piedrecitas que se van metiendo y al final la mochila pesa mucho y no sabemos muy bien por dónde salir, ¿no? Con esto no quiero decir que lo hicieran mal, simplemente lo hicieron como sabían. Antes no había toda la información que tenemos ahora, ¿no? Ahora tenemos la posibilidad de hacer las cosas de otra manera. Perdón. Jolín. Me doy agüita. No tengo. Vaya, hombre. Chica, me voy a ahogar. Hacer las cosas de otra manera. Madre mía. Ay, que me ahogo. Pongo tanto ímpetu. Cosas del directo, que la emoción de... Pero escucha que tenía agua y me la he dejado arriba. Uy, perdonar. Ya. Creo que ya. Bueno, lo que decía que ahora tenemos la posibilidad de empoderarnos con toda la información que hay, ¿no? Entonces esto es importante. Habla tú un rato, por fin. Hablo yo un rato, vale. Sí, yo creo que además, hablando de esto, hay una revolución en la crianza que viene por toda la información que se ha ido conociendo en los últimos años. Y yo que llevo trabajando con familias desde hace pues casi 14 años, hay una evolución enorme en cómo las familias gestionaban antes las cosas y cómo las gestionan ahora. Porque Exacto. lo que tú dices, tienen la información. Exacto. Y vivencian las cosas de una manera totalmente diferente a como hace 5 o 6 años. O sea, es muy importante y muy revelador. Es que antes no te parabas a pensar. Es decir, tú antes las necesidades que habían eran otras, ¿no? Y aparte de que los recursos y la información era diferente, quizá antes no había esa necesidad o esa capacidad reflexiva de, oye, si esto te está molestando, vamos a darle una vuelta de tuerca. ¿Qué está pasando? ¿Por qué te está molestando? Esa culpa que te está agobiando de no saber si lo estás haciendo bien, de si lo estás gestionando de la mejor manera posible, ahora te sirve de indicativo para decir, oye, que hay algo que cambiar aquí, hay algo con lo que tú no estás a gusto, ¿no? Y entonces empezamos a trabajar todo esto. Aparte de que vuelvo a lo mismo, que tenemos la gran suerte, aparte de por esta revolución que ha habido en la pandemia, ¿no? De poder tener el acceso a mucha más información y a muchos más profesionales que a lo mejor antes no lo hacíamos de esta manera y simplemente era presencial y se beneficiaban los que pudieran estar allí, ¿no? Cerca. Ahora mismo tenemos la suerte. Claro, entonces esto nos permite
el ampliar muchísima información y formación, ¿no? Entonces, esto es importante que lo tengamos en cuenta, que padres formados, yo siempre digo, padres formados, hijos felices, porque nos empodera, nos da la posibilidad de cambiar aquello que no nos gusta. Vale. Otra de las cosas importantes que yo creo que hay que tener en cuenta en la rabieta, decía antes lo del tema de que a veces nos enganchamos y a veces lo que ocurre es que si tú lo ves desde fuera, estás viendo a dos niños pelearse. O sea, al final el adulto acaba enganchándose a la emoción del niño y acaba siendo casi más niño que el propio niño. Es decir, que esto también hay que tenerlo en cuenta, el cómo yo voy a gestionar esa parte que me está hirviendo por dentro y que me da vergüenza. Me da, porque claro, si ocurre en un sitio y un espacio público, ¿cómo lo gestiono, no? Porque es esto de, si me la arma en medio de la gente, ¿qué hago? Bueno, pues me da vergüenza. Me puede dar miedo porque a veces son muy escandalosas y se dan golpes, pegan, muerden, ¿no? Y entonces todo esto también es, bueno, estoy creando un niño agresivo, que es también otra frase que puede venirnos a la cabeza. El volverme o muy pasivo o muy activo, es decir, el no saber qué hacer y paralizarme y el no tener estrategias para poder manejar esto y me alejo, ¿no? Y te ignoro o no te digo nada, ni siquiera te dirijo la palabra, no te miro, no nada. O el otro extremo que sería la parte autoritaria, ¿no? El te doy un cachete, en el menor de los casos te doy un cachete, o te grito, o te humillo, o te amenazo. Y entonces, claro, nos convertimos al final en padres para nada respetuosos. Tenemos que buscar el término medio para no recurrir a ninguno de esas estrategias que he nombrado, ¿no? Ni humillar, ni pegar, ni gritar, ni amenazar, ni ignorar. Ignorar no funciona, ¿no? Que antes se decía mucho, bueno, déjalo, no le hagas ni caso y ya se le pasará, ¿no? Que no le prestes atención. Bueno, hay que ver cómo gestionar todo esto para tampoco, voy a decir ceder, no me gusta esa palabra, pero bueno, para convertirte en una persona, en un líder, en una persona, o sea, el otro día lo hablaba, además por aquí se ha conectado, ¿no? El tema del autoritarismo y el ser autoritario, el ser un buen líder, ¿no? El que tu hijo te vea y te reconozca como un líder, como una persona afectiva, cariñosa, que busca tu bienestar, pero al mismo tiempo que sabe lo que necesitas, que tiene esa seguridad de saber lo que está haciendo, que te va a guiar, que te va a proporcionar lo que necesites en el momento determinado, no te va a pedir más de lo que necesitas. O sea, es difícil porque es un punto intermedio. Es complicado. Sí, pero hay que tender a esto. No vale con, como es difícil ya, paso. Exacto. Y yo creo que hay una parte muy importante que es todo el trabajo que nos implica la crianza de autocrecimiento personal. Claro. Claro, y el pillarte en ese momento de decir, ostras, estoy actuando de esta manera, ¿qué me está pasando? O sea, y darnos cuenta que muchas veces no tenemos recursos, nosotros como personas adultas, para poder trabajar con otro adulto o con nuestro propio hijo, y nuestra propia hija. Exacto. Entonces, creo que eso es algo muy importante a reflexionar porque muchas veces buscamos herramientas de fuera y las primeras son las que poder gestionarlas nosotros dentro. Claro, es que una de las cosas que tenemos que ser muy conscientes es que somos, nuestros hijos al final son un poco nuestro reflejo, ya no porque hagan lo mismo que nosotros, sino porque a nivel emocional sienten, ¿no? O sea, si tú estás mal, al final tu hijo lo nota y lo padece e incluso lo refleja, ¿no? Entonces, es importante siempre hacer un trabajo personal cuando algo no te está gustando, porque si no te está gustando, no te está gustando a ti. A lo mejor le preguntas al de al lado y te dice, pues a mí me da igual. O ¿sabes? Es decir, uno tiene que, cuando algo me pica, es algo mío, aunque otro haya pensado yo que otro me está provocando. Esto de, es que tú haces que yo me enfade, ¿no? Que es una típica frase de, claro, es que has hecho que me enfadara porque... No, perdona. Tú te has enfadado porque a ti te da la gana enfadarte. Tu hijo ha hecho algo que a lo mejor es algo que a ti no te gusta o que es de niños o simplemente ha hecho algo por error, pero el que se ha enfadado, la emoción del enfado, la gestión de ese enfado es tuya. Entonces, vamos a trabajarnos eso para ver luego cómo puedo transmitirle a mi hijo que eso no me gusta, que eso me gustaría que fuera de otra manera, para llegar a un acuerdo, para dialogar. Todo esto depende también un poco de la edad del niño, ¿vale? Pero sí que es importante que tengamos en cuenta que los primeros que tenemos que trabajar, yo siempre en crianza trabajo con los padres más que con los niños, porque entiendo que son los primeros que tienen que hacer ese trabajo personal para luego
revertirlo. Y además, cuando tú empiezas a cambiar algo, automáticamente la respuesta del otro es diferente. O sea, nunca va a ser igual. Si yo actúo siempre chillando y de repente un día dejo de chillar y lo hago de otra manera y lo gestiono de otra forma, la respuesta de mi hijo o de mi pareja o de mi amigo o de quien sea va a ser distinta porque ya no está con las uñas sacadas, ya no te está viendo enfadado, ya no te está viendo agresivo. Entonces, eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. Ojo con nuestras reacciones y con echar balones fuera y pretender que sean los demás los que cambien sin, bueno, pues mirarnos un poquito hacia adentro. Y luego otra cosa que decías muy importante es verdad que yo tengo muchas herramientas en mí, que yo tengo mucho poder de cambiar las cosas, porque lo tenemos, porque podemos y tenemos esas herramientas dentro. Muchas veces no hace falta buscar demasiadas cosas fuera, lo podemos gestionar nosotros, pero no sabemos cómo hacerlo. Ahí te tienes que poner en manos de un profesional. Es decir, los profesionales estamos para eso, para sacar de ti lo mejor, tus herramientas, ¿no? Y es un poco cursos de formación, que ahora hablaremos de esto, pero es precisamente esto, es en este momento cuando tú dices, yo creo que lo estoy haciendo. De hecho, a mí siempre vienen y me dicen, Teresa, es que yo ya lo he hecho todo. Lo he probado todo. Y ya no hay por dónde salir, ¿no? Y entonces luego cuando van hablando es como, pues esto no me había dado cuenta, pues esto no había caído, pues claro, porque nosotros pensamos que lo hemos hecho todo en base a nuestras ideas y en base a lo que hemos mamado y en base a lo que creemos que puede ser mejor, pero no hemos hecho a lo mejor una reflexión mayor, se nos escapan cosas porque a nivel emocional, pues bueno, prestamos atención donde al final lo que confirma nuestra perspectiva, ¿no? Lo demás, pues como que hacemos un poco ahí de, que se llama esto de visión de túnel. Al final solamente vemos aquello que dices, aquella es mi meta, yo todo lo demás lo olvido, ¿no? Pues un poco aquí lo mismo. Entonces, es importante cuando creas que se te está escapando algo y hay algo que no estás sabiendo manejar, buscar ayuda. Es fundamental. Y muchas veces a lo mejor prestamos la atención a buscar la ayuda cuando nos encontramos en el punto límite. Sí. Cuando ya no podemos gestionarlo más, cuando nos implica sufrimiento a nosotros o a nuestros hijos. Y yo creo que tener un profesional de referencia al que poder consultar determinadas cosas es muy importante. Y desde el ámbito físico, a lo mejor hay más, que digo físico porque es más mi esfera, ¿no? Pues saber que si me encuentro con determinada cosa puedo acudir a un fisio. Sí. Pero yo creo que en psicología esa parte todavía cuesta. Mucho. De acompañamiento, entenderlo como un acompañamiento, no como una terapia, sino como un acompañamiento a la crianza. Exacto. Sí, de hecho yo me encuentro muchos comentarios de ese estilo, ¿no? De no, yo por qué voy a ir al psicólogo si yo no estoy loco. Para empezar, creo que locos estamos todos, porque la vida es una locura, al final nos metemos en esa rueda, pero sí que es verdad que se nos relaciona mucho con patologías, ¿no? Entonces, no necesitas tener una patología para acudir a un psicólogo, o sea, tú puedes ir al psicólogo para consultar cosas que tengan que ver con la emoción, que tengan que ver en cómo tú te estás sintiendo, y en cuanto veas que hay algo que no te está funcionando y que estás intentando tirar hacia adelante, pero ves que no puedes. Entonces, es importante que entendamos que la función del psicólogo, hay muchas especialidades dentro de la psicología, pero los psicólogos sobre todo que también acompañamos las emociones, que nos dedicamos a acompañar a las familias, lo hacemos desde la necesidad de poder acompañar de forma más respetuosa la infancia, y muchas veces esto se nos olvida, que la infancia debe ser respetada, que los niños son importantes y que tienen que ser el centro, y no porque vayamos a hacer todo lo que a ellos les dé la gana, no tienen nada que ver con esto. No. La educación respetuosa que yo defiendo y que es así, o sea, que no es que yo haya dicho, la Teresa se la ha inventado, no, es que es así. La educación respetuosa pasa por respetarme yo, como madre, como papá, ¿vale? Y también respetar a mi hijo. O sea, el niño es el centro, pero yo tengo que respetarme, porque si yo no me respeto, mi hijo deja de ser el centro. Claro. Porque no tengo energía, no tengo capacidad de gestionar las cosas de otra manera. Esto nos da para otra charla. Sí. Para hablar del autocuidado de las familias. Efectivamente. La dejamos ahí. Sí, pero que sepan que es importante, que los psicólogos estamos ahí para muchas cosas, y entre ellas el acompañamiento familiar. Porque es importante. Yo, por ejemplo, y ya aprovecho para venderlo también, pues hemos creado un grupo tribu, que hay alguna mamá que he visto conectarse por aquí, ¿no? Que tenemos una vez al mes,
Y es precisamente esto, la idea de rodearte de personas que tienen más o menos tu misma filosofía, pero tienen sus dificultades, ¿no? Y entonces estás acompañada por un profesional que te va a ir guiando, que te va a ir haciendo creer en la maternidad, que te va a ir haciendo creer que se puede disfrutar de la maternidad, que habrá días que metas la pata, que habrá días que pues tengas que llamar, oye, estoy hecha polvo, y habrá otros días que tú puedas ayudar a otra mamá que esté dentro de ese grupo, ¿no? Y los grupos tribu un poco es esto, el acompañamiento, pero desde el respeto, desde el voy a dejar que hables, aunque mi opinión sea diferente, pero yo voy a respetarte porque sé que lo estás haciendo desde el amor hacia tu hijo, el que haya un profesional que te vaya guiando, que te vaya dando luz y poquito a poco, pues bueno, vayas entendiendo la maternidad de otra manera, ¿no? Entonces, es una muy buena oportunidad, si alguien está interesado, que me pregunte luego por privado, porque además tenemos un seguimiento durante todo ese mes con emails y yo trabajo mucho desde el tocar la fibra, ¿no? Entonces tocamos la fibra y desde ahí empezamos a trabajar y está muy bien y de verdad que todas las mamás que han participado, es una pena, pero solo son mamás. Yo desde aquí siempre invito a los papás porque creo que son igual de importantes y necesarios en la crianza. Pero todas las mamás coinciden en lo mismo, ¿no? Y es en el bienestar que les está haciendo esto de sentirse muy acompañadas. Sí, es súper importante. A mí me pasa igual, yo tengo un grupito bueno, yo no tengo un grupito, yo creo un grupito que yo siempre digo que es de las madres. Y de un papá. ¡Qué bien! Tenemos la suerte de tener un papá. Y al final es lo que tú dices, es estar en tribu, que además es que esto es a raíz de la pandemia, porque antes nos reuníamos en los parques con los niños, a los grupos de lactancia, que hacen tanto beneficio. Y toda esa parte como que la hemos perdido. Entonces, algo tan simple como verbalizarte a las mujeres de, es que no sé si le estoy dando bien el pecho, porque como no he visto nunca a una madre lactar. Claro. Y estos grupos ahora mismo son súper importantes. Además, eso, si hay un profesional que los está guiando. Sí, totalmente de acuerdo. Muy bien. Bueno, pues hablamos un poco de formación. Venga. De ya contaros también y ofreceros el taller que va a impartir Teresa dentro del grupito de familias con las que yo trabajo. Vale, pues Teresa ha hecho una propuesta para hacer un taller precisamente de rabietas y de límites, que será el próximo miércoles por la tarde, a partir de las 6. Es un taller, como hacemos siempre, online. Lo que pasa es que tiene opción de estar en directo o verlo en diferido. Tenéis luego durante un mes la grabación para volver a ello, poder retomarlo, porque además será un taller un poquito extenso. Van a ser sus 2 horas, porque es un tema que al final, aparte de lo que cuentes, hay una parte de asesoría muy grande en la que las familias necesitan luego el acompañamiento. Exacto. Entonces eso hace que sea siempre un poquito más largo. Pero bueno, Teresa, te dejo a ti que nos cuentes de él. Vale. Bueno, pues es un taller que yo he planteado precisamente para todo esto que hemos hablado al principio de este directo sobre el tema de entender las necesidades, entender el cerebro del niño, el cómo gestionar la rabieta en el momento en el que se produce desde la parte del respeto, ¿no? Y desde el entendimiento de por qué se está dando así, de qué manera se está dando y qué cositas puedo hacer yo. Yo pretendo que sea práctico, es decir, que hay una parte práctica en la que podamos trabajar algún caso, bien porque alguien plantea situaciones que le apetezca plantear, pues bueno, pues que le pasen o que tenga alguna duda, o bien porque yo os plantee determinados casos que podamos trabajar en común para que no sea solamente el hablar yo y porque además creo que gráficamente es más fácil de verlo que el que yo os pueda contar muchas cosas, ¿no? Que va a haber mucho contenido, muchísimo. Yo soy una persona, además, Arantxa, que hemos hecho ya esto el año pasado, sabe que yo no me quedo en 4 cosas, yo soy de las que da, porque me parece todo súper importante. Vamos a hablar de límites, de la diferencia entre límites y normas, que no siempre las tenemos claras. Y esto a veces provoca estos desbordes emocionales precisamente porque no damos esa seguridad y no entendemos muy bien la diferencia. Igual que hablaremos de consecuencias, de castigos, es decir, de todas estas cosas que van alrededor de lo que es un desborde o una rabieta, que no siempre están bien entendidas y que además no siempre están bien aplicadas o que se aplican y no deberían de aplicarse. Entonces, bueno, vamos a ir viendo un montón de conceptos. Yo lo voy a hacer muy sencillo para que la gente se quede con cosas muy claras y luego, pues lo dicho, daremos un espacio para resolver, para preguntas, para que no os quedéis con ninguna duda a la hora luego de poder gestionarlo con vuestros peques. Genial.
Genial, Teresa. Pues muy bien, pues muchas gracias. Deciros, hay ya personas, hay familias inscritas, pero alguna plaza nos queda porque las primeras 5 personas que se inscribieran en el taller tenían un descuento de 5 euros el taller. ¿Vale? Sí. Entonces, alguna placita de esa que todavía nos queda para que os deis prisa para las inscripciones. Y las inscripciones tenéis un enlace en la bio directamente para poder inscribiros al taller. ¿Vale? Perfecto. Y creo que no nos dejamos nada más de información. No sé si has dicho la hora del taller, a la hora a la que va a ser, porque has dicho que va a ser el miércoles a las 6. Eso es. Que viene, el miércoles 27 a las 6 de la tarde. Eso es. Yo os animo porque siempre, bueno, pues siempre está bien saber. No es un taller caro para todo el contenido que se va a dar. Creo que os vais a llevar información muy, muy valiosa y que os va a ayudar muchísimo a la hora de, por lo menos, entender y llevaros estrategias que os puedan servir para ir aplicándolas. Además de que vais a conocer mi manera de trabajar y que luego tendréis oportunidad, si lo necesitáis a posteriori, poder contactar conmigo para cualquier necesidad que tengáis, que ya podamos plantear una asesoría más personalizada. Pero sí que va a haber un espacio muy íntimo para poder, pues eso, resolver dudas. Además, eso cuando decimos el taller del año pasado de sueño, sí, que fue también un taller muy chulo, al final las familias es lo que necesitan. Claro. O sea, la información la necesitan, pero necesitan el poder contárselo a un profesional y que las puedas guiar en ese proceso. Da mucha tranquilidad. Sí, eso es lo que me transmiten a mí. Siempre me dicen, estoy más tranquila, muchas gracias, me has dado tranquilidad, ahora entiendo esto, ahora entiendo... Al final un poco es el entender que lo que estás haciendo a lo mejor no lo estás haciendo tan mal como te piensas, que a veces como que nos fustigamos mucho o simplemente como no tienes otras estrategias no sabes hacerlo de otra manera y alguien te dice, oye, pues prueba esto, ¿no? A ver qué pasa, a ver cómo lo haces desde esta manera, a ver si... Y al final pues se quedan, pues eso, tranquilas, ¿no? Yo creo que vivir un poquito en paz en los días que tenemos y el ritmo y tal, viene muy bien. Eso es salud al final. Sí, exacto. Muy bien, Teresa. Pues nada, no te quiero quitar más tiempo. Muchísimas gracias por a ti. Abrirnos esta ventanita y contarnos algo tan importante para la crianza. Y nada, un placer como siempre tenerte por aquí, compartir contigo y colaborar, hacer cositas juntas. Muy bien, yo gracias a ti, sabes que estoy para lo que necesites y lo que vaya surgiendo. Estaría guay que además tu comunidad, que nos ve también por aquí, que te pongan temas, cosas que les interesaría para futuras charlas y futuros webinars, que estaría muy bien poder ir haciendo, ¿no? Y esa tribu que dices que tienes, pues que vayamos haciendo esa escuela de familias, el poder hacerlo, porque yo creo que siempre viene muy bien. Así que, nada, yo siento los desaguisados del directo. El próximo día me traeré un tanque de agua. Es la primera vez que me pasa, también lo digo, pero bueno, siempre hay una primera vez para todo. Efectivamente. No te preocupes, que está fenomenal. Bueno. Y seguro que las familias han visto encantadas. Así que nada, muchísimas gracias, Teresa. Muchas gracias a todos también por estar en el directo o ver el directo, aunque lo veáis luego en diferido. Y como siempre os dejamos ahí que en los comentarios nos pongáis preguntas, cualquier cosa que necesitéis, nos vais preguntando, ¿vale? Muy bien. Tanto Teresa como yo lo vemos y os vamos contestando. Perfecto. Luego supongo que en Stories pondrás también el taller y el link y todo, y así yo también lo comparto con mi comunidad. Eso es. Para que lo veáis. Perfecto. Muy bien. Bueno, muchísimas pues nada. Gracias. Nada, chao. Un beso muy grande, Teresa. Adiós. Hasta luego a todos. Gracias. Chao.